Vamos a hablar sobre la oración un poquito, porque es muy amplio. La oración personal, no exactamente como aquel día, porque yo voy apuntando por ahí y luego no encuentro las cosas, pero bueno. La oración personal. 4 cositas así básicas. Para empezar, yo pensaba un poquito el concepto diferente que es para mí el de la oración antes y después de mi conversión, ¿no? Cómo ese concepto cambió totalmente. Para mí la oración era algo que me enseñaron en el colegio. Yo fui a un colegio de monjas y nos enseñaron oraciones. Y incluso había oraciones, depende del tiempo en el que estuvieses. Me acuerdo especialmente en mayo, que era el mes de la Virgen, y tenía recitales y oraciones y cosas así. Y bueno, cuando fui a catequesis para prepararme para la primera comunión, pues también, ¿no? Me enseñaron a rezar. Lo cierto es que yo nunca me sentí identificada con ese tipo de oraciones. Para mí eran palabras que no tenían sentido, que tenía que aprenderme de memoria, que tenía que recitar de una manera determinada y en un momento determinado. Y claro, ese concepto cambió cuando yo me convertí, ¿no? Y porque al final lo que yo he descubierto es que la oración es ese momento de encuentro con Dios. En la oración es donde entramos en un diálogo con Dios, donde entramos en un diálogo, entramos en su presencia, incluso en su silencio, ¿no? En tantas cosas, ¿no? Pero al final es eso, es una relación con Dios. Es el medio en el que el Señor va a utilizar para estar contigo. La oración para mí es el encuentro con Dios. Entonces, por eso para mí es distinto el concepto que yo tenía antes de mi conversión al de después. Porque entonces puedo decir realmente que la oración cambió mi vida y yo creo que puede cambiar la vuestra. Lo primero que tenemos que hacer, o yo tuve que hacer, es aprender a relacionarme con Dios. Porque esas oraciones que yo aprendí de niña no me seguían sin servirme. El concepto que yo tenía sobre la oración, incluso el concepto que tenía del propio Dios, cambiaron cuando yo me convertí, ¿no? Y tuve que aprender a relacionarme con Dios, ¿no? A buscar la forma, las palabras, el tiempo. También me di cuenta que implicaba una intencionalidad. Al final, Dios te llama a su encuentro. Él nunca se cansa de llamarte, Él está a tu lado, está deseando entablar contigo ese diálogo, ese encuentro. Él está siempre ahí. Pero la oración implica una intención por tu parte. Tú tienes que querer entrar en ese diálogo, tienes que querer estar con el Señor, estar dispuesto a pasar ahí tiempo, incluso a estar dispuesto, ¿no? a no saber, ¿no? Implica también una cierta docilidad al Espíritu Santo, una cierta apertura del corazón, una cierta apertura de la mente, como que necesitamos poner de nuestra parte. Y además, yo descubrí que tenía que aprender a tener una relación personal con Dios. La oración es personal. O sea, es verdad que todo el mundo, toda la gente cristiana se supone que reza, ¿no? Que tenemos un diálogo con Dios, pero cada uno tenemos que encontrar el nuestra forma de hablar con Dios, porque va a depender de nuestra historia personal, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de nuestra propia psicología, ¿no? Entonces, aunque siempre nos va a venir bien y nos va a enriquecer cómo los demás hablan con Dios, lo cierto es que es una oración personal que yo tengo que ir descubriendo. La oración es buena. La oración es buena. Lo creas o no, la oración es buena, va a ser buena para ti y lo fue para mí. Porque es más, yo puedo decir que a mí la oración me salvó la vida y yo creo que puede salvar la vuestra. Si partimos de la idea de que Dios es bueno y que la oración es relacionarte con Dios, pues la oración va a ser buena, ¿no? Si partimos de la idea de que
Dios es tu Salvador, que va a hacer que tu vida sea diferente y que tengas una perspectiva diferente de la vida, pues yo puedo decir que la oración cambió mi vida, porque yo ahí aprendí a conocer a Jesús. En la oración conoces más a Dios, el rostro de Dios, vas configurándote con Él, vas conociendo su rostro de paz, su rostro de misericordia, su rostro de perdón. También te vas conociendo a ti mismo en la oración, porque a medida que vas caminando en tu proceso de fe, el Señor te va iluminando aspectos de tu vida, entonces también te va a servir para ti, va a ser buena para conocerte a ti mismo, ¿no? El Señor te va a ir mostrando tus debilidades para que las vayas trabajando, pero también te va a mostrar tus fortalezas para que las pongas al servicio, ¿no? Por lo tanto, va a ser bueno en tu relación con Dios porque le vas a conocer más, te vas a conocer a ti mismo y seguro que eso va a repercutir a tu alrededor. Eso seguro, va a ser bueno para los que te rodean, ¿no? Y además te va a ayudar en tu proceso de fe, va a fundamentar tu fe, va a consolidar los pasos que vayas dando en tu proceso de conversión. Bueno, son todo ventajas, ya veis. No sé, yo creo que la oración es eso que el Señor va a usar para que la obra que un día empezó en ti llegue a su término, ¿no? Entonces yo creo que realmente la oración puede cambiar tu vida. Claro, para que sea así implica una cierta sinceridad por nuestra parte. Perdón, tengo un poco de catarro. Necesitamos ser sinceros. Me venía a mí mucho la lectura de Lucas 18, del 9 al 14. Voy a ver si puedo leerla. Es muy, muy conocida y no sé, me venía mucho. Siempre que pienso en la sinceridad de nuestra oración, pienso en esto, ¿no? Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaz, injusto y adúltero, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste regresó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. A mí lo que me inspira esta... Ay, no, pero llévate esto ya que estás. Gracias. Qué majo es. Es que lo mismo me atraganto más. La cosa es que esta lectura a mí siempre me lleva a preguntarme cómo nos presentamos ante Dios, ¿no? ¿Qué le cuentas a Dios? ¿Cómo te presentas a Él? ¿Con todos los méritos que has hecho? Pues he ido a misa, he ayunado, doy el diezmo. ¿Cómo te presentas ante Él, no? Pues haciéndote comparaciones con otros, porque mira, este no está al servicio de la comunidad, pero yo sí, este no hace nada, pero yo estoy aquí dando todo, ¿no? O te presentas con la verdad de lo que eres. Yo creo que para que realmente la oración tenga una repercusión en tu vida y la transforme, necesitamos ser sinceros. Sobre todo, creo que, sobre todo porque todo el mundo sabe que para que una relación funcione tiene que haber sinceridad, y con Dios también, porque al final es una relación, y que tenemos que hablarle de corazón a corazón. O sea, yo creo que tenemos que ir a tumba abierta con Dios. Sobre todo, y esto no se nos olvide, porque ya nos conoce. O sea, es que Él ya sabe cómo somos. O sea, no hace falta que se lo digamos, y si hace falta que se lo digamos es más por nosotros mismos, porque Él no puede perdonarte ese pecado que tú no reconoces, no puede darte aliento si tú no reconoces que estás pasando por un mal momento. Él no puede perdonarte esa culpa, esa falta que tú no reconoces. Entonces,
Él quiere ayudarte, pero tú tienes que dejarte ayudar, ¿no? Además, creo que necesitamos tener sinceridad en nuestras palabras. Creo que debemos ser sencillos a la hora de hablar con Dios. Me venía mucho, que no lo voy a leer, pero bueno, lo apuntáis si queréis, que es Mateo 6, 7, 13, que es justo antes de que Jesús les diga, tenéis que rezar con el Padre Nuestro, y es que les da el Padre Nuestro. Él les dice algo así como que no anden con palabrerías y adornando mucho su oración. Y yo creo que a veces lo hacemos, ¿no? Creo que al principio es bueno que utilicemos fórmulas que existen. A ver si me sé explicar. Por ejemplo, con esta idea de aprender a relacionarme con Dios, empiezas un proceso de fe y empiezas a darte cuenta pues, que en la iglesia hay muchas formas de rezar, muchas formas ya hechas. Pues está la liturgia de las horas, puedes rezar con los salmos, con el rosario, la Divina Misericordia, la oración del corazón, es que las novenas, o sea, hay como un montón de cosas. Y yo creo que son buenas y que están bien, porque nos pueden servir como punto de partida. Tú no sabes cómo relacionarte con Dios y utilizas esto que le ha servido a tanta gente para empezar tú. Es algo bueno, pero en algún momento tienes que hacerlo tuyo. En algún momento, en tu proceso de fe y de conversión y de diálogo con Dios, has de encontrar tus propias palabras. ¿Cómo te relacionas con tu familia? ¿Cómo te relacionas con un ser querido? ¿Cómo le hablas a esa persona? Y no utilizar palabras vacías, sino palabras que tengan un sentido para nosotros. Mirar, como os digo, yo he utilizado de todo. Porque a mí me decían que era bueno y yo, pues pa'lante. Si es bueno, pues pa'lante. Yo me fío y lo hago. Pero, por ejemplo, con el rosario yo me confieso, yo sé que es una santa oración, pero a mí me cuesta horrores. De verdad, o sea, es que lo he rezado de mil maneras. Y siempre me duermo, me aburro, me pierdo. O sea, de verdad, no. Yo creo que cuando lo recé me fue bien porque practiqué muchas cosas. La constancia, la fidelidad, el fiarme, y mal seguro que no me vino. Pero en un momento dado yo me di cuenta de que a mí no me servía para relacionarme con María. Digo, mira, yo necesito tener una relación con María de madre a hija y de hija a madre. Y yo a mi madre no la estoy diciendo Torre de Marfil y Casa de Oro, ¿sabes? Y Arca de la Alianza. O sea, es que las letanías que es lo peor, yo de verdad. Y yo, claro, yo leía eso, Arca de la Alianza, Torre de Marfil, Casa de Oro. A mí eso no me acercaba a María. ¿Me vino bien? Sí. ¿Me sirvió para ser disciplinaria y hacer una serie de cosas? También. Pero ahora os pongo otro ejemplo. Eso no lo pude hacer mío, lo siento, pero no lo pude hacer mío. Pero hay otras cosas que he hecho mías, por ejemplo, en mi relación con Jesús. Yo durante muchos años he rezado con los salmos y con la liturgia de las horas, porque además te lo da todo hecho, la oración de la mañana, de la tarde, de la noche, está estupendo. Es un buen punto de partida, la verdad, y además con la palabra de Dios. Y de repente yo me he dado cuenta que es verdad que yo a María no le puedo decir Torre de Marfil, pero yo de repente me descubro a mí misma hablando con Jesús, porque tú eres torre fuerte para mí. Eres mi alcázar, mi baluarte, mi libertador. Claro, yo eso no se lo digo a nadie, ¿vale? O sea, esto no. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo en algún momento en mi historia con Jesús supe lo que significaba ser torre fuerte, ser alcázar, mi fortaleza. Lo interioricé y lo hice mío. Vale, entonces, que con Jesús, con Dios, hablemos de corazón a corazón, con palabras sinceras que sean nuestras, o que hayamos hecho nuestras. Y para los que llevamos ya un tiempo, nos puede pasar con esto de ser sinceros con nuestras palabras, es que tenemos una tendencia también a perder frescura, ¿sabes? También, como, no sé. Y por otro lado, también nos puede pasar que adornamos en exceso. O sea, yo siento que a veces, ¿no? Esto a mí me ha pasado, ¿eh? Estás rezando por Dios, no sé cuánto, y de repente, Señor, tú que liberaste al pueblo de Israel de la esclavitud,
Tú, Señor, que sacaste al pueblo de Dios por el desierto, tú que les hiciste pasar a pie enjuto por el Mar Rojo, sácame de esta situación y libérame. A ver, no hay que pasarse, ¿vale? O sea, yo creo que es que con el Señor, con que le diga, Señor, estoy pasando por esta dificultad, me está costando muchísimo, ayúdame a pasar por este proceso y sácame de ahí, ya está. Ya está. Como si te pasas toda la oración diciendo, Señor, yo te quiero mucho, perdóname, te quiero, te quiero. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho a Jesús, te quiero? Ya está, sin más. ¿No? A veces parece que necesitamos, no sé, hay que ser naturales en nuestra relación con Dios. Y por supuesto, la oración necesita cierta perseverancia por nosotros, cierta no toda. Mirar, ninguna relación es fácil, pero con Dios no va a ser fácil. O sea, debemos de contar con ello. Uno, porque no es fácil relacionarse con Dios, no es fácil hablar con Dios. Debemos de contar con ello, de que la oración va a ser difícil. Pero por muchas cosas, ¿no? Porque no es una relación lineal, no va a ser siempre igual, pues porque en este proceso de fe, en este proceso de conversión, pasamos por muchas etapas. A ver, una, porque Dios está vivo. Tú tienes una relación personal con un Dios que está vivo. Y lo que te muestra hoy, mañana te muestra otra cosa, o no va a ser siempre igual. O sea, cuando tienes una relación con una persona, nunca es igual. Y nosotros tenemos una relación con una persona. Otro, porque en tu vida pasan cosas. Tú también cambias. Creces, maduras o desmaduras, te pierdes, sufres, lo pasas bien, lo pasas mal. Y claro, cuando todo te va bien, quizás es más fácil relacionarte con Dios, pero cuando va mal, igual no tanto. Incluso a veces puedes pasar por épocas en las de no entender a Dios, no estar seguro de que Dios está. Entonces, debemos de contar con ello. La oración no va a ser fácil. Eso sí, merece la pena. Recordar nos va a salvar la vida. O sea, creo que merece la pena perseverar hasta el final, porque estamos hablando de una relación con Dios y eso merece la pena. Por eso creo que es bueno que nos preparemos para la prueba. Pues a ver, es que no va a ser fácil. Y tener herramientas para cuando eso pase. Por ejemplo, una cosa muy buena es la fe de los hermanos. Está claro que una de las ventajas de no vivir la fe en solitario es que al final la fe de los hermanos alimenta la tuya. Y, por ejemplo, si estás pasando por una mala época y no te sale el rezar, el venir aquí cada viernes en la asamblea seguro que te va a ayudar a no perderte y a no desconectarte del Señor, a no perder el hilo y tener siempre ese hilo ahí que te ayuda a volver. Personalmente, yo recuerdo muchas épocas de dificultad. Una de ellas, no recuerdo el por qué, simplemente, no es que creo que pasase nada grave, simplemente es que yo no sé por qué había perdido esa fluidez con el Señor. Me acuerdo yo que trabajaba en el Lupa, vivía aquí con Maribí, y yo no sé por qué me costaba muchísimo rezar. Entonces yo supe que Dios estaba en la Eucaristía, en algún momento dado el Señor me hizo entender que Dios estaba ahí, que Dios estaba en su palabra y que Dios estaba en la Eucaristía. Digo, pues yo cada día antes de ir a trabajar me iba a misa, ahí a la Virgen Grande. Y yo ahí, a piñón. Entendiese o no entendiese, me gustase o no me gustase, a piñón. Ahí, a los pies del Señor. Llorando, no entendí, pero ahí estaba. Y yo puedo decir que eso me salvó. De verdad, o sea, tenemos que permanecer, que ser perseverantes, porque no va a ser fácil, pero nos va a salvar la vida. Y luego, ¿cuánto tiempo es bueno que uno rece? ¿No? Es como, ¿cuánto? ¿No? ¿Cuánto tiempo? La verdad es que yo no lo sé. Ya os lo digo, no lo sé. ¿Es bueno ponerse un tiempo para rezar? Pues yo creo que a veces puede ser bueno. Sobre todo al principio. Por ejemplo, sobre todo al principio, cuando no sabes. Estás aprendiendo en tu relación con Dios y no sabes. Yo siempre creo que es bueno tener un mentor, un acompañante, alguien de referencia que te diga, mira, pues empieza 2 minutos, 3, vete sumando, ahora 5, ahora 10.
que según tú seas, según lo que estás viviendo, según lo que tú necesites, que te sepa decir e indicar por dónde debes empezar, el tiempo que debes dedicar. También puede ser bueno tenerte un tiempo para crear un hábito. Al final somos personas de costumbres. Entonces, cuando tú no sabes, necesitas crear ese hábito. Como ir al gimnasio, ¿verdad? Entonces hay que crear ese hábito. También puede ser bueno ponerte un tiempo cuando estés pasando por una época de crisis. Es decir, pues yo, sí o sí, sienta o no sienta, me parezca o no me parezca, yo voy a estar tanto tiempo aquí. Aunque estés, pero aquí voy a estar. Te puede ayudar. Y creo que te puede ayudar si tu carácter es de ser desorganizado y tal, pues organizarlo y decir, venga, pues de tal hora voy a rezar. Pero sinceramente creo que fuera parte de esas cosas y alguna cosa más, no creo que se trate tanto del tiempo que dedicamos al Señor, sino la importancia que le damos. ¿Vale? No solo es la sinceridad, la perseverancia, sino la importancia que tú le das. Porque a la pregunta de ¿cuánto tiempo debo yo rezar? Si tú le dices, ¿cuánto tiempo quiero pasar yo con una persona que realmente me importa? Es diferente, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo quiero dedicar a aquello que para mí es importante? Recordar que al final la oración es una respuesta, es un llamado de parte del Señor, que tú decides seguir o no, ¿no? Y al final es cuánto de necesario es para ti. ¿Cuánto te va la vida en ello? ¿Cuánto deseas encontrarte con Dios? No hablo cuando estás en momentos de crisis, sino de más o menos lo cotidiano, ¿no? Yo creo que necesitamos, yo así lo veo, necesito vivir momentos de intimidad con Dios. O sea, yo lo necesito. Por muy complicada que sea mi vida, mira que he pasado por arriba, yo he descubierto que necesito momentos de intimidad con Dios. Yo en algún momento llegué a pensar, no importa tanto el tiempo que rezas, si rezas media hora o una hora, y yo creo que es verdad, que no importa tanto, pero yo pensaba, porque lo que importa es que vivas en presencia de Dios, ¿no? Lo que importa es que allí donde vayas te sientas habitado, sientas que Dios está contigo, y eso es verdad, esto es verdad. Pues que lleves al Señor en el trabajo, que seas capaz de encontrarte con Dios en el trabajo, de encontrarte con Dios en los demás. Yo he rezado muchísimo por la calle, por ejemplo, en el autobús, cuando te encuentras, he rezado por la gente. O sea, yo de verdad que esto yo me lo creo y creo que es bueno, ¿no? Incluso yo he interiorizado mucho esta idea de dejar a Dios por Dios. Santa Teresa decía, ¿no?, que Dios está entre los pucheros. San Vicente de Paúl decía que si tú estás en oración y te viene un pobre, no te pese dejar la oración porque es dejar a Dios por Dios. Y todo esto es cierto, pero yo lo que he descubierto que yo necesito momentos de intimidad con Dios. No sé vosotros, pero si yo no lo hago, me pierdo. Me pierdo el por qué hago las cosas, me pierdo el sentido de por qué hago las cosas, me vuelvo más seca porque al final estoy dando cosas que no estoy recibiendo, me estoy vaciando y por otro lado no me estoy llenando. Es más fácil que me canse, que me desoriente y que me pierda. Entonces yo he concluido con esto, que se necesitan momentos de intimidad con Dios. Incluso mira, Ana, es que hay tanto que hacer, es que la misión es tanta, ¿no? Pues es que yo creo que cuando la misión es tan grande, ¿no?, si no buscamos momentos de intimidad con Dios, nos podemos perder por el camino. Y la misión nos puede pasar factura, porque estamos aquí por Dios y para Dios. Entonces, y me venía, yo pensaba que Jesús era un hombre de oración y nosotros tenemos que imitar, ¿no?, como cristianos a Jesús. Y Jesús era un hombre de oración, seámoslo nosotros también, ¿no? En Lucas 5, 15 y 16, a Jesús cada vez le sigue más gente.
para escucharle, para que le sanase, y dice en esta lectura, ¿no? Él se retiraba a un despoblado y se entregaba a la oración. Su misión era grande, pero buscaba momentos de intimidad con Dios. Yo creo que nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres de oración, porque Jesús lo fue también, ¿sabes? Y si limitamos en todo, ¿no? O solo lo que queremos, que eso también ves, pues que no nos olvidemos que Él hablaba con Dios. Y hasta aquí se puede decir mucho sobre la oración. Estos son 4 cocinas de nada. Se me ha olvidado decir, pero no quiero pasar sin decirlo, lo que decía Santa Teresita, nuestra Teresita, ¿no? De lo que es la oración, que para ella era un impulso del corazón y una mirada al cielo, ¿no? A veces es algo tan sencillo como eso. Y quiero terminar porque me ha gustado mucho. El Papa Francisco estuvo dando unas catequesis sobre la oración hace un tiempo y yo he rescatado este párrafo por si os sirve. A mí, no sé, me ha gustado. Dice el Papa Francisco, la oración es un impulso, es una invocación que va más allá de nosotros mismos, algo que nace en lo profundo de nuestra persona y se proyecta, porque siente la nostalgia de un encuentro, esa nostalgia que es más que una necesidad, es un camino. La oración es la voz de un yo que se tambalea, que anda a tiendas en busca de un tú. El encuentro entre el yo y el tú. Es un encuentro humano y muchas veces se va a tientas para encontrar el tú que mi yo estaba buscando. Ya está.